Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy. 8 de la mañana con 30 minutos. Buenos días. Les saluda a su amigo y servidor Freddy Lozano. Estamos un día más aquí en cabinas de Aires Radio y damos por iniciado nuestro programa de Verdades Eternas. ¿Y quién nos acompaña el día de hoy? ¿Quién más que Guido Lozano? Guido, buenos días y bienvenido. Hey, buenos días, gracias siempre por acompañarnos todos los lunes a las 8:30 de la mañana. Toda la audiencia, un saludo muy especial a todos los oyentes. Pronto quiero anunciar también que vamos a recibir preguntas y sugerencias que tienen ustedes acerca de los temas que les inquietan, ¿verdad? En este caso, yo quiero hacer una invitación y pronto vamos a dar cómo hacer las preguntas acerca de la Biblia. Y podemos quizás responder en uno de nuestros programas, podemos responder las interrogantes que tienen los hermanos y los oyentes. Así es, seguimos en este mundo que estamos hablando acerca de la Biblia, que es el libro de fe y conducta de todos los cristianos, Guido. Así es. Y hoy vamos a tratar de un tema muy importante y especial, diría, que la Biblia es singular en su circulación, es única en su circulación. No es demasiado inusitado oír de libros que han logrado colocarse en la lista de bestseller, los libros de mayor venta y de mucho éxito. Tal vez han alcanzado la venta de algunos cientos de miles de ejemplares, y más excepcionales encontramos con libros que han vendido 1 millón de ejemplares. Y todavía es extraordinario tropezar con libros que han pasado el nivel de 10 millones. Se tambalea la mente entonces al descubrir que el número total de Biblias que se ha vendido llega a miles de millones, Guido. Miles de millones. Ahí vemos obras clásicas como el libro de Quijote de la Mancha, ¿verdad? Un libro muy conocido. Vemos también obras de William Shakespeare, vemos una obra facticia para los muchachos de Harry Potter, pero ningún libro se compara a la palabra de Dios en su circulación, Guido. Sí, Freddy, miles de millones de libros en el mundo han sido escritos, pero más ejemplares se han producido de libros completos, como también de porciones selectas. Cuando hablamos quizás de la Biblia, vamos a decir que miles y millones de libros o de Biblias fueron traducidas y fueron vendidas en el mundo. Uh-huh. Esto nos lleva a pensar de que no solamente el libro en sí completo, porque había versiones del Nuevo Testamento que también se producía y se repartía en el mundo entero. Okay. Ahora, ningún otro libro en la historia de la humanidad ha tenido tantas ventas como la Biblia. Algunos pueden argumentar de que un mes dado o un cierto año, los ejemplares de estos libros, o de la Biblia, perdón, se vendieron inclusive más que la Biblia. Vamos a ser enfáticos porque tal vez hubo oportunidades donde algunos libros se vendieron más que la Biblia. Pero lo interesante es que ningún otro libro comienza a compararse con las Escrituras en cuanto a su circulación total en el mundo entero. Según el informe de las Sociedades Bíblicas Unidas en 1998, por ejemplo, durante solo ese año, sus organizadores nacionales alcanzaron a distribuir más de 20.8 millones de Biblias completas y más de 20.1 millón de ejemplares del Nuevo Testamento. Cuando vemos estas porciones de las Escrituras, y podemos decir que hay escritos de la Biblia que están tomados por porciones. Cuando vas al Medio Oriente, obviamente cuando se escribió la Biblia nunca fue escrita en su totalidad una sola vez. Fue escrito por partes. Esto se llegó cuando, en el canon se llegó a juntar los 66 libros de toda la Biblia.
Ahora, cuando hablamos de que es única en su circulación, es que es el único libro que ha vendido más que cualquier otro libro en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Pueden haber libros, por ejemplo, del Quijote, pueden haber libros de Dante Alighieri, de Sócrates, de Platón, la República de Platón, que es muy conocida. Bueno, no todos la leen, pero... Y pueden haber otros libros que quizás han tenido una relevancia muy, muy interesante en el mundo. Pero podemos decir que la Biblia es única. Porque es impresionante la cifra que se vendieron, que son 585 millones de libros. Estos solo corresponden a la Biblia distribuida por las Sociedades Bíblicas Unidas. Es impresionante lo que la Biblia, o lo que se ha desarrollado, se ha repartido en el mundo entero de la Biblia, Freddy. Ahora, mirando de otro ángulo, si hiciéramos una fila y a todas las personas que recibieron Biblias, o se les entregaría una Biblia a ritmo de cada 5 segundos, llevaría más de 92 años lograr lo que las sociedades bíblicas hicieron solamente en este año. Aquí podemos ver que este no es un libro común, no es un libro humano para que la gente pueda entender. Es para los humanos, es para nosotros, pero no es un libro humano, es un libro único que ha sido escrito por el autor de la vida, el creador nuestro. No hay, yo creo, Guido, que no hay palabras para explicar, no hay métodos para poder explicar cómo un libro tan antiguo, tan único, ha podido romper el récord Guinness en el bestseller, en su circulación, ¿verdad? Y como te decía, mira, llevaría casi un siglo llevaría poner a cada persona con un ejemplar a cada 5 segundos. Aquí hay algo, dice The Cambridge History of the Bible, la historia de Cambridge de la Biblia, que no hay ningún libro que haya logrado nada semejante a esta circulación constante. Y esto es constante. Y yo creo, Guido, por eso la gente ataca demasiado a la Biblia. Los socialistas, los movimientos LGTB, el feminismo, todos esos movimientos que creen tener derecho de todo, pero no son responsables de nada, atacan de una manera sistemática, globalizada, al bestseller que es la Biblia, al bestseller de los libros, Guido. Sí, es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos un poco la historia. Vemos en Alemania, en Rusia, en China, en los países de Oriente, Medio Oriente, la Biblia es un libro perseguido. Amén. Y no solo ahora, ha sido de toda la historia, pero lo que queremos marcar más adelante es, esto es maravilloso. Y yo quiero que lo entiendan muy bien esto. Con esto no estoy diciendo que la Biblia no es palabra de Dios. Voy a decir esto porque alguien lo citó, un crítico lo citó esto. Y dijo, él dijo de la manera siguiente: esto no comprueba que la Biblia sea la palabra de Dios. Que sea vendida en el mundo más que todos los libros no comprueba que la Biblia es la palabra de Dios. Pero esto quiero decir, pero sí demuestra que su singularidad de la Biblia es única en su circulación. No ha habido libro que se pueda comparar. No estamos diciendo nosotros que la Biblia no es palabra de Dios, sino que quizás este argumento para algunos ateos nos sirve para decir que es palabra de Dios. Para algunos críticos, ellos pueden decir, pero eso tiene que ver si hay tantos libros que se vendió en la historia. Pero cuando hacemos las comparaciones, apilamos los libros y vemos que la Biblia le saca ventaja a cualquier otro libro por el simple hecho del contenido que tiene, la riqueza que tiene este libro de la Biblia. Y este libro para nosotros es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Alguien dijo, si quieres escuchar hablar a Dios, porque muchos andan buscando profecías y todo, ¿verdad? Y creemos en las profecías, pero no creemos en los profetas ambulantes.
Y tampoco creemos en esos charlatanes, porque hay charlatanes también Así que es. profesan ser La profetas. voz de Dios, ¿no? Pero lamentablemente nosotros como creyentes tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Y nosotros como creyentes también afirmamos y reafirmamos que la Biblia es infalible, y es singular, es única e incomparable. Ahora, yo creo que desde América del Norte, desde aquí donde vivimos nosotros, desde Estados Unidos hasta Sudamérica, hasta la Patagonia de Chile, todos los gobiernos cuando toman el mando juramentan bajo la palabra de Dios. No sé si te has dado cuenta en eso, ¿verdad? Así es. Y ponen la mano y juramentan que van a hacer lo que Dios dice. Pero no saben ni dónde ponen la mano. Y lamentablemente se usa como un amuleto, se pone como es el manual. Yo diría, no es solamente el manual para el humano, es el manual para las naciones. Ahí encontramos los grandes triunfos de Salomón, encontramos la victoria de José, la victoria de David, cómo han podido gobernar en tiempo de pandemia, cómo José en tiempo de escasez pudo gobernar a una tierra. Tienen la Biblia, juran sobre ella, Guido, y se dan el lujo de ir contra sus principios. ¿Será que ellos nunca han leído, estos gobernantes? ¿Será que no se han dado el tiempo en leer, en investigar qué es el profundo de la palabra de Dios? Es interesante porque la gente, bueno, los gobernantes, uno no sabe, tal vez lo hayan leído, tal vez. Pero afirmar que no o que sí, eso está en juego. Pero también es cuando uno conoce la palabra y conoce el poder y la importancia que tiene la Biblia para los seres humanos. No solamente en nuestro tiempo, sino como tú le decías, desde los tiempos antiguos, desde la antigüedad. Moisés, cuando escribió los 5 primeros libros, nosotros vemos la importancia que tenía la palabra de Dios sobre la raza humana. Cuando quizás las culturas que rodeaban a Israel no tenían esta revelación. Pero es interesante cuando esto se tradujo por primera vez, fue un hecho histórico en el mundo. Amén. Hecho histórico en el mundo, en el año 250 a.C., por Ptolomeo, cuando se tradujo del hebreo al griego. Y esa versión es la que leyó Jesús, esa versión es la que leyó el apóstol Pedro, Pablo y todo el mundo del primer siglo leyeron esa versión. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estas personas, los griegos que eran intelectuales, mandaron a traducir la Biblia. Mandaron a traducir la Biblia. ¿Y por qué la mandaron a traducir? Claro, ellos lo tomaban de una forma, una colección especial para la biblioteca que había en Alejandría. Era una biblioteca inmensa que al final fue destruida. Pero es interesante cómo ellos le dieron importancia a la Biblia. Y la Biblia ha sido un libro que, como tú decías, ¿verdad?, que se usa como un amuleto. Los que ignoran qué es la Biblia lo usan como amuleto. Algunos se acuestan encima de la Biblia para dormir en paz y eso no le va a producir nada de paz si no la leen, si no la meditan en lo que, porque tampoco el hecho no está también en leerla nada más, sino en meditar lo que ella nos dice en su palabra. Y muchas cosas que la Biblia, hasta los brujos han usado la Biblia para tener como supuestamente respaldo de magia blanca. Y esto es chistoso quizás o gracioso, pero es real. Hay cristianos que usan la Biblia como un amuleto, piensan que la Biblia es una espada literal. Y la Biblia no es una espada literal, es una espada que dice que llega hasta las coyunturas del hueso. Amén. O sea, llega a lo más profundo del ser humano, pero no afectando lo físico, sino afectando lo espiritual, lo interno. Amén. Y eso es lo maravilloso de la Biblia, Freddy. Sí, acabamos de ver la singularidad en su circulación, Guido. Nos vamos a una pausa musical. Regresamos en breve. Como saqué, quiero subir lo más alto
que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Jesús. Soy pequeño nada más, me das de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, ven, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, ven y sana las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor, haz un milagro en mí. Saqueo, quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Jesús. Soy pequeño nada más, me das de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Bien, estamos de regreso aquí en su programa Verdades Eternas, desde las cabinas de Aires Radio. Solamente queremos enviar saludos a todos los líderes de la Iglesia Restauración, especialmente a la zona 4, Guido. ¿Ah? Sí, a toda la zona, ¿verdad? Porque aunque nosotros somos de esa zona, pero yo quiero enviar a todos los líderes de Restauración Resida, a todos los anfitriones, todos los hermanos supervisores del sector, consiervos, hermanos supervisores de zonas que semana a semana hacen un esfuerzo para llevar la obra de Dios. Y usar esta palabra de Dios, ¿verdad? Semana a semana, escudriñarla y meditarla y llevar a la gente a un alimento fresco para que el pueblo de Dios pueda ser saciado, quizás en medio de tanta confusión y en medio de tanto dolor, porque estamos viviendo tiempos difíciles, pero nosotros tenemos confianza y la fe nuestra se incrementa cuando vemos estas experiencias adversas a la vida nuestra. No estamos acostumbrados a vivir así, esa es la realidad. Lo que estamos acostumbrados es a vivir en bonanza, en paz, en tranquilidad. Y a veces podemos llegar a categorizar, Freddy, y a la audiencia, no es llamada de atención, pero podemos llegar a categorizar que la felicidad es la ausencia del sufrimiento. Y no es así. La felicidad no consiste en la ausencia de sufrimiento. La felicidad consiste de que en el medio del sufrimiento puedas tener paz y puedas tener confianza de que Dios está obrando de una manera especial. También enviar un cordial saludo a nuestro pastor Jorge Peña. Yo sé que él está en sintonía. Pastor, un saludo de aquí de Verdades Eternas. Y pues dar gloria a Dios por la vida de cada supervisor, cada líder que hemos dado la batalla durante casi ya un año, Guido. Un año, pero hemos visto la mano de Dios. Hemos quedado lo que tenemos que quedar. Amén. Así es. Bien, y con esta pequeña tertulia que tenemos, saludando a todos nuestros hermanos y consiervos de Aires de Restauración Resida, entramos a otro tema especial, Guido, que la Biblia es singular en su traducción. Háblanos algo acerca de esto. Algo, Guido. ¿Qué les puede decir la audiencia? Creo que el tema pasado, en el programa pasado, el tema pasado hablamos sobre, toqué algo de la traducción de la Biblia, y cuando hablamos sobre la traducción de la Biblia, es única en su traducción también. ¿Por qué es única en su traducción? Porque
los números referentes a las traducciones de la Biblia son tan impresionantes que son totalmente ejemplares. Por ejemplo, son ejemplares vendidos en el mundo. La mayoría de los libros nunca han sido traducidos a otro idioma. Muchos libros de la antigüedad no han sido traducidos a otro idioma. Entre los libros que son traducidos, muchos solo se traducían a dos o a tres lenguajes diferentes. En el caso de estos libros, podemos mencionar quizás algunos escritos de Platón, que es en la antigüedad de la filosofía. Y también podemos hablar de Aristóteles y de Seneca y muchos otros autores. Pero esto a lo más se ha traducido de dos idiomas o tres a lo máximo. Pero algunos traducidos con más fuerza puede llegar a 15 o 20 idiomas. Pero nosotros vamos a afirmar, según la ciencia, ¿verdad?, la bibliología, que está sostenida por las Sociedades Bíblicas Unidas, la Biblia fue traducida no de 15, ni de 20, ni de 50. La Biblia fue traducida a más de 2.200 idiomas en el mundo. Y esa traducción. Ahora vamos a entender algo, porque en el mundo entero existen más de 6.500 idiomas. De los 6.500 idiomas, 2.200 se tradujo la Biblia. A 2.200 se tradujo. Prácticamente un tercio, diríamos. Claro, es un tercio de la población de los idiomas que se hablan en el mundo, que tiene la Biblia en su propio idioma. Y el objetivo de las Sociedades Bíblicas Unidas es llegar a los 6.500 idiomas. Es un trabajo arduo, pero estos 2.200 idiomas representan el vehículo de comunicación principalmente para el más del 90% de la población mundial. O sea, el enfoque es esto. Ahora, ¿por qué tanto? Los oyentes, los hermanos y amigos que nos oyen pueden estar preguntándose por qué hay tanto que hablar de la Biblia. Porque este es el libro de que ningún tiempo, ningún autor, ningún ser humano ha podido quizás superarlo. Y quizás nosotros vamos a tomar un buen tiempo para hablar acerca de la Biblia, y lo estamos haciendo. Pero estamos haciendo esto porque la Biblia en sí misma, yo lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, tiene doble autoría. Y esa autoría es autoría humana y autoría divina. Amén. Y eso le hace especial y lo hace relevante sobre la historia. Por eso en el mundo entero no ha habido libro en toda la historia que se haya sido traducido tantas veces con múltiples traducciones, con quizás traducciones revisadas e inclusive paráfrasis de la Biblia. Esto es para tomar en cuenta y decir qué importante es la Biblia para el ser humano, Efraín. Y recalcar pues que los traductores siempre han estado activos, han estado involucrados en la traducción de las Escrituras, tanto como en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así es. Y esto se tradujo a idiomas que pueden tener o no tener un alfabeto escrito. Y los traductores bíblicos, Wycliffe, tiene más de 6.000 personas trabajando en más de 850 idiomas en unos 50 países, elaborando para producir nuevas traducciones de la Biblia o revisiones de versiones que ya existen. De estos proyectos, 468 representan idiomas que reciben la Biblia por primera vez. Wow. Según Ted Bergman, del Instituto Lingüístico de Verano, la Biblia estará disponible, y si se siguen agregando nuevos idiomas al mismo ritmo en casi todas las lenguas, entre los años entre el próximo año del 2022, ¿verdad? Wow. Y quiere decir que estamos a menos de un año para llegar a tener el primer texto universal traducido. Ningún otro libro en la historia
se compara con la Biblia en el alcance de sus traducciones. Guido, también nosotros somos de Perú y hay la Biblia en quechua. Sí, en el idioma, uno de los dos idiomas natales que se hablan en el Perú, que es de los incas, el maya, el aymara y el quechua, ya se escribe, hay traducciones en quechua y en aymara también. En aymara también. En aymara también. No tenía esa información. En aymara también está, y porque el aymara se habla en Bolivia y se habla en Perú. Y el quechua, bueno, en Perú es principalmente, que Ecuador también habla un quechua parecido al de Perú. Parte de Bolivia también habla un quechua parecido. Parte de quechua también, porque obviamente por la historia vemos que esta parte de Bolivia y de Ecuador era del imperio de los incas, ¿verdad? El Tahuantinsuyo. Bueno, y aquí entonces no hay excusas para decir que la Biblia no haya sido llegada a ningún lugar, ¿no? Y aquí se cumple la palabra que dice que este evangelio va a ser predicado hasta lo más recóndito de la tierra, Guido. Las personas más sencillas, hoy por ejemplo, si hay una persona, si existe, bueno, hay personas que no saben leer, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya no hay excusa porque la Biblia está en audio. Tú puedes ver la Biblia en audio y se está traduciendo, pero se está promoviendo, reproduciendo la Biblia en audio. ¿Para qué? Para que la gente que de repente que es invidente, que no puede ver, pero puede escuchar. Y cualquier persona no está lejos de la Biblia. La Biblia no es un libro especial, por así decirlo, para que diga, no, que algunos intérpretes nomás la pueden traducir. Algunos especiales dotados, teólogos, ellos solo la pueden traducir. La Biblia se deja entender por el niño, por el joven, por el adulto, por el anciano. Ahora podemos decir que la Biblia se puede entender hasta lo que hablan en dialectos de diferentes países, como Latinoamérica, Centroamérica, e inclusive en Medio Oriente. Hay idiomas que la Biblia se está traduciendo. Pero también yo quería marcar algo interesante, Freddy. Cuando la Biblia fue traducido, de los primeros libros más importantes, decía yo que en el año 250, cuando se tradujo el Antiguo Testamento, se puede ver la importancia que tenía la Biblia ya en el Antiguo Testamento, o sea, en la antigüedad, antes de Cristo. 250 años de Cristo se traduce la primera traducción de la Biblia. Eso es impresionante. Esto llevó a hacerlo del hebreo al griego, y a esta traducción se le llamó la tradición de los 70, o también se conoce como la Septuaginta. Septuaginta, ¿no? Septuaginta, ajá. Uh-huh. Y esta traducción también se produjo especialmente para los judíos que vivían en Alejandría, quienes hablaban griego y que realmente ellos ya no usaban el hebreo, ellos usaban el griego. Es que, como hablábamos quizás de Perú, en el caso de nosotros, ¿verdad? De cualquier otro idioma, de cualquier otro dialecto, podemos ver que la Biblia siempre se acomoda a la necesidad del ser humano. Aleluya. Podemos contemplar que esto no se limita. La Biblia no está limitada a cierto tipo de persona. Es, por ejemplo, si tú lees La República de Platón, no lo vas a entender fácilmente si no comprendes un poco de filosofía. Si no tienes principios básicos de filosofía, no lo vas a entender. Si tú lees de repente de Dante Alighieri la obra, o lees quizás de Shakespeare, que es la Divina Comedia, que es la más conocida, es impresionante que hay gente que no lo entiende. Nos vamos, Guido. Se nos acabó el tiempo. Este ha sido su programa Verdades Eternas, invitándole siempre que usted nos sintonice todos los lunes a las 8:30 de la mañana y el día viernes a las 8:30 de la mañana. Se despide su hermano en Cristo, Freddy Lozano. Guido, bendiciones a toda la audiencia. Gracias y un saludo a todos, un abrazo a la distancia, que Dios me los bendiga siempre. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.